les hubiera explicado de alguna forma por qué fue el castigo, pues yo trataba también de acercarme con ellos y decirles, perdóname porque a lo mejor me excedí o te castigué muy fuerte. Pues acepté y le dije, sí, pero nada más va a ser un año. O sea, güey, Hasta eso. o sea, dejo la escuela un año y luego regreso. Ese fue Sí, esa fue, Ah, pero fíjate que yo siempre pensé que había sido como un regaño, como te sales y te pones a no, trabajar. fue una petición muy rara y por eso fue que acepté. El dinero que pudieras tú ganar trabajando más en tu trabajo y sobresalir de alguna forma o tal vez en algún momento, no vale el tiempo que tú le dediques a tus hijos. Pues a un niño a lo mejor lo puedes corregir hasta los 12 o 13 años antes de que entre a la secundaria. No sé cómo no se me ocurrió antes, pero hoy estoy con el hombre que más admiro en esta vida. El que ha sido mi ejemplo, el que me han preguntado si piensas en un líder, si te gustaría ser como una persona, si eres esa persona, y no sé por qué hasta hoy, pero hoy tengo al ingeniero, y ahorita voy a decir por qué digo esto, hoy tengo al ingeniero Fernando Martínez aquí, que es mi papá. Ay, Bienvenido, papiringo. muchas gracias. No sabes, cómo me enorgullece el que hagas esta labor, principalmente para aquellos padres que siendo primerizos no encuentras tú un libro o un amigo. Y perdón por esto porque ya después de los 70 años le echó la culpa a las hormonas, ¿no? Que ya empiezan a aparecer ya eh, momentos muy, perdón, muy sensibles. Bueno, sí te agradezco mucho el que me consideres aún a estas alturas de tu vida como el mejor ejemplo. No sabes, el orgullo eh, de lo que es tener un hijo con el que puedas interactuar y, y veas las cosas positivas de alguien que, pues, perdón, fue muy significativo en tus primeros años, ¿no? Porque para mí los primeros años es la base para todo niño, niña. Pero sí, no quisiera dejar pasar esto que tú me agradeces, dándome a mí todo el crédito, sino que yo no pudiera haberlo hecho sin la amiga, la esposa o la compañera que ha sido tu madre. Sí, cualquier cosa buena, bonita, agradable, no hubiera sido posible sin la compañera, ¿no? Así es que, pues lo demás es nada más recordar los momentos, otra vez, perdón, los momentos que tú recuerdas y que para ti fueron significativos para decir estos momentos me formaron o estas enseñanzas me formaron, ¿no? Entonces, pues te agradezco totalmente. Oye, y esa es una de las características que tienes, Sí. que siempre que te quiero echar flores, Uh-huh. pero es que tu mami, y eso es algo que siempre haces, pero yo creo, y Ajá. lo pienso ahorita,
que pues también es parte de una buena paternidad, Sí. pues también es reconocer que se necesitaron de dos personas para llegar a este punto y reconocer la importancia. Ahora, quiero explicarte por qué estamos aquí. Sí, dime. Yo empecé este podcast porque, bueno, tú sabes perfecto mi historia y sabes que he trabajado casi toda mi vida con niños. Pero pues ahora te hago abuelo, me convierto en papá. Sí. Y las cosas se empiezan a ver diferentes. E incluso yo también, nomás me dijeron, Ale me dijo que estaba embarazada y desde ese momento ya me hice un chillón yo también. Entonces no sé si es la edad o es la paternidad, no sé, pero yo también soy un chillón. Sí. Y y la verdad es que vi la necesidad de hacer equipo con otras mamás, con otros papás y compartir información valiosa. Y pasó algo que te quiero contar rápido. Ajá. Yo fui a una conferencia, un evento, y el conferencista pues hablaba de desarrollo personal y dijo que siempre para una persona exitosa alguien había hecho algo antes Ujú. para que tú pudieras estar en ese punto. Entonces nos decía en la conferencia, nos dijo, ustedes Gracias. son esa primera persona. Ustedes son esa persona que van a provocar un futuro diferente, que van a... Entonces, a mí me gustó eso que dijo el conferencista. Y yo dije, yo soy esa primera persona. O sea, yo quiero ser esa primera persona y que mis hijos o mis nietos vivan del éxito que yo hoy inicié. Pero después me quedé pensando y dije, wow, yo creo que yo no soy esa primera persona. Yo creo que esa primera persona fue mi papá. Caray. Y te voy a decir por qué. Ujú. Tú tenías todos los elementos para poder haber sido un mal papá. O sea, tenías todas las combinaciones y toda la educación y todo jugaba en tu contra. O sea, todo estaba los elementos para que tú hicieras un mal trabajo como papá. Y yo creo que todo el mundo decimos que nuestro papá es el mejor. Sin embargo, yo te veo como persona y digo, qué extraordinario trabajo hizo. Yo quise mencionar el ingeniero Fernando Martínez, yo lo quise mencionar porque hay una historia que yo cuento mucho en las presentaciones con los papás que hago, y les digo que mi abuelo a ti te pidió, no sé si te lo pidió o te lo exigió, no sé, dejar de estudiar para que te pusieras a trabajar, y que eso pasó en la secundaria. Ujú. ¿Cómo fue? ¿Tú te acuerdas cómo fue eso? ¿O recuerdas esa plática? ¿O no fue solamente una plática, sino fueron varias? ¿O cómo fue ese periodo en tu vida? Sí, bueno, ese momento que tú recuerdas o que platiqué alguna vez, es un caso en el que de esas pocas ocasiones en que mi papá hablaba de tú a tú, fue en la que yo estaba en la secundaria, estaba creo que primero, segundo año. Ya iba atrasado en cuanto a la edad de la mayoría, y me dice con toda la formalidad, oye, yo necesito que tú trabajes. Y que pues, para mí, ya la idea que yo traía después de haber empezado secundaria, era la de terminar, ¿no? Terminar y el siguiente estudio, que no estaba seguro de poder hacerlo. Pero esa petición y hablar de tú a tú tan en serio, por primera vez, pues acepté. Y le dije, sí, pero nada más va a ser un año. O sea, Hasta eso. dejo la escuela un año y luego regreso. ¿Ese fue Sí, esa fue, pero fíjate que yo siempre pensé que había sido como un regaño, o como te sales y te pones a trabajar. no, fue una petición muy rara y por eso fue que acepté. Si hubiera sido exigencia, probablemente hubiera dicho que no.
pero Yo no sabía. lo acepté, pero aún así puse mis condiciones, un año, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque todo el salario que pudiera haber acumulado en un año era para él o para la familia, ¿no? Que me supongo estaban pasando por momentos todavía más críticos de los que fue alguna vez. Acepté yo, pero siempre un año nada más. Y lo digo por esto porque pues ya en anteriores ocasiones en la familia, siendo yo el mayor de los primos o en la familia, entonces, perdón, pues casi todos era, terminas tu primaria y a trabajar, teniendo la edad que tuvieras, 15, 16 años, que era cuando en aquel entonces te aceptaban en cualquier trabajo. Hice trabajé algunas veces de esa forma, trabajitos que pues yo seguía estudiando. Pero en el contexto, claro, que tú vivías. Pero fíjate, ahí Sí. empieza lo extraordinario. Porque te sales en la secundaria y como quiero platicar muchas cosas, voy a hacer la historia rápida. Sí. Pero entonces regresas a la secundaria, Sí. la terminas, Uh-huh. te metes a la prepa, la terminas y te metes a estudiar tu ingeniería y la Sí. terminas. Pues fíjate que yo entré primeramente a ingeniería teniendo la idea de ser ingeniero civil, pero pues tú conoces que estando en la preparatoria conocí a la muchacha que iba a ser la compañera de toda la vida. Entonces pues eh, decidí casarme con ella y ella aceptó también. Entonces, siendo estudiante preparatoriano o terminando la preparatoria, empecé a trabajar y estudiar y se complicó aquello. Yo creo que es la vida de muchos muchachos que también tienen el deseo de terminar una carrera porque se suponía en aquel entonces aquello era parte de triunfar en la vida. Cuando tú te casaste, ¿estabas en qué etapa del estudio? Terminé la preparatoria. Entre la prepa y la universidad, En la ahí, prepa, ahí fue sí. cuando se casaron. Así es que estudiar y trabajar era aquello, Ah, el esfuerzo ok, mayúsculo. justamente, fíjate. Entonces, regresas a la escuela, Sí. aunque tu papá te dice, ya necesito que te pongas a trabajar. Ahora, hay otra cosa que quiero mencionar, que realmente, y creo que nunca lo hemos platicado así como abiertamente, o por lo menos con ese nombre. Ajá. Siempre dicen mis tíos, tus hermanos. Bueno, otra cosa que debo de mencionar es que tú eres el mayor de 14, o sea, son 14 hermanos que Sí. a ti te involucran, Uh-huh. digamos, en la formación de tus hermanos. Ajá, sí, sí, sí. Pero algo que mencionan mucho es de tu papá, de mi abuelo, es que siempre tomaba. Pero hoy pudieras decir, ¿él era alcohólico? Pues era un medio alcohólico, porque era de cada tercer día. Su trabajo siempre era empezar al mediodía, terminar al siguiente mediodía, y lo que había no era la tradición de ir con los hijos a casa, ¿no? Él no era de esos, sino que era con sus amigos, pasar la tarde. Y ya muy tarde, muchas veces llegó a casa, después de que nosotros ya habíamos, ya estábamos durmiendo, ¿no? Y el día siguiente se levantaba tarde, se terminaba de arreglar o preparar para volver a empezar a trabajar. Y esto te estoy hablando la una de la tarde, y a las 2 me imagino que era su entrada. Los horarios eran variables, a veces era a la 1:30 o a la 1, no era un horario fijo. Entonces, pues
medio alcohólico de todas las tardes, cada tercer día. No sé si le llamas porque a veces era mucho o era poco el grado de embriaguez con que llegaba tu abuelito. Ahora también un señor muy mal hablado. Pues el trabajo de tu abuelito ya sabes que era trabajar de conductor o chofer del servicio urbano. Así es que ahí oyes o hablas de lo que has aprendido. Aunque yo trabajé de cerca con él, pues nunca lo oí yo que fuera exageradamente mal hablado. Pero pues en mi caso no influyó mucho porque pues para mí muchas de las cosas que él hacía o decía no eran muy de mi agrado. Y justo es lo que quiero empaquetar. Y un último dato que quiero Ajá. dar, que también, incluso te lo pregunté hace poco, que yo tenía la idea de que un tiempo llegaste a tener 3 trabajos. Y te dije, oye, eso lo inventé, porque yo lo digo en mis presentaciones y te Sí. pregunté, oye, pero sí es cierto, y ya me hiciste que me acordara, Ajá. porque incluso trabajaste en una embotelladora Uy, y sí. fue cuando tuviste 3 turnos, pero sí trabajaste 3 turnos, toda la mañana, toda la tarde y toda la noche. Por supuesto que el dueño de la empresa donde trabajaste en el Ajá. turno donde te dormías, pues yo creo que no le va a ser muy grato escuchar esto, pero sí tuviste 3 turnos de trabajo. Yo creo que fueron 2 porque tienes que dormir en algún momento. Se está echando Sí. flores. Pero no sé si te acuerdas que trabajé, creo que fue un mes, algo así, de mesero. Pero el mesero, ustedes bien saben que si es en algún bar, pues se trabaja, por ejemplo, creo que entran ahorita a las 7, a las 8 de la noche para trabajar hasta las 2 de la mañana o las 3. Ok, aquí va entonces. Todo el mundo decimos nuestro papá es el mejor, pero vamos recapitulando. Tienes a esta persona que es el mayor de 14, Sí. que su papá tenía un medio alcoholismo, eh, mal hablado, pero dices, no tan mal hablado, pero que no lo dejan estudiar o le piden que deje estudiar. Y finalmente él se prepara, o sea, Sí. tienes a este hombre que no dice ni una grosería. Tienes a este hombre que ha tenido, si no 3 turnos, 2 turnos en donde uno acababas en la madrugada. ¿Cómo le hace un hombre con todo esto para que el recuerdo de sus 3 hijos, Sí. porque no nada más de mis hermanas y mío, Ujú. perdón, no nada más mío, sino de mis hermanas también, los 3 tenemos el recuerdo que pasaste todas las tardes Ajá. de nuestra vida con nosotros? ¿Cómo puedes? O sea, Hacer eso. yo me canso con una hija, o sea, con 3, ¿cómo puedes haber logrado todo eso? Y que nosotros, mi papá siempre estuvo con nosotros, mi papá siempre nos llevó a jugar, mi papá hizo tarea con nosotros. Sí. ¿Cómo logras eso? Pues fíjate que el trabajo que tuve, que fue siempre en el gobierno federal, me daba la oportunidad de disponer la mitad del día, en las tardes principalmente, de poder hacer lo que yo quisiera. Por ahí alguna ocasión hubo el momento en que estando ya 3 niños pequeños en casa, pensamos nosotros en acudir a la ayuda de alguna persona para entregárselos o para que fuera a nuestra casa y nos los cuidara. ¿Es una guardería o alguien, o una niñera, no? Una niñera, yo creo, es lo que pensábamos, pero me dice tu madre, porque pues siempre era a platicarlo entre los dos, me dice, no, dice, aquel dinero que pudieras tú ganar trabajando más en tu trabajo y sobresalir de alguna forma o tal vez en algún momento,
no vale el tiempo que tú le dediques a tus hijos. E igualmente ella, ¿no? Porque también tu madre tuvo la ocasión de sobresalir o ocupar otros puestos donde iba a trabajar más tiempo y más ingreso, pero me dice, yo voy a hacer cargo en la mañana y tú en la tarde. Y claro, ustedes no recuerdan mucho el esfuerzo que hizo tu madre, porque pues siempre estaba en la cocina, ¿no? Pero tú bien sabes las características de tu mamá, que siempre todo lo hace tal vez más lento de lo normal, pero como le decía su mamá, eres lenta pero bien hechecita. Entonces, el esfuerzo tremebundo de vencer eso que ya traía ella, pues fue un esfuerzo tremebundo, porque tenía que en las mañanas, pues, dar el desayuno, arreglarlos, y enseguida, en algún momento, entablar un sitio que siempre fue tal vez una guardería en su trabajo, para de ahí yo retomarlos y entonces hacer los míos ya todas las tardes. ¿Cuál era mi trabajo en la tarde? Pues preparar cena, preparar baños, preparar juegos, porque no puedes tener a 3 niños en una casa sin que hagan algo que les dañe, o que los mantenga ocupados, o que en el momento ya serio que exige la escuela, pues hacer tareas, ¿no? Y que lo hagan con gusto, con ganas. Y pues a tus 2 hermanas, y fue, como fueron las primeras, fue muy fácil, muy sencillo, porque creo que aún en estas fechas todavía una niña chiquita es más tranquila. Si tú le ordenas algo, obedece, pero cuando llega un niño es un cambio tremendo. A pesar de que había una diferencia de 3 años entre tu hermana y el que tú tenías, de todos modos agarraste luego el ritmo de las que ellos traían, y eras tan inteligente como cuando había un regaño que tu mami y yo teníamos un trato. Yo le decía, cuando yo los regañe, los castigue, por favor tú enseguida entra y les explicas, porque yo a lo mejor estando enojado o después de haberlos castigado no voy a poder platicar con ellos y explicarles. Ah, ok. Entonces, cuando ella los castigaba o les castigaba o los regañaba, entonces yo entraba al quite, no, mira, obedece, es que tu madre lo hace por esto, es por tu bien. O sea, había una labor de convencimiento y de no dejarlo solo en aquel castigo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al rato, de acuerdo a la edad, si eran muy pequeños, olvidaban ese castigo, pero entendían el por qué. Y ya más grandes, pues claro que entendían también el por qué, pero ya en otra forma de decirlo. Oye, pero ese es un muy buen tip, ¿eh? Sí, El sí, hecho de sí. que uno regaña, porque fíjate, creí que ibas a decir, oye, pues los dos hay que estar en el mismo canal, o sea, que Sí. no, porque luego ya ves que uno dice que no y el otro dice que sí, y esas discrepancias pues están medias gachas, pero creí Sí. que ibas a decir eso, que Ajá. dijera lo mismo que tú, pero no esperaba que dijeras, si yo los regaño, tú vienes a consolar, o si tú los regañas, yo vengo a consolar. Eso está Sí, hermoso. no. Y yo creo que aquellas mamás o aquellos papás que se quedan solos y que es algo muy nuevo en estos momentos, en esta época, para ampliar más, hacen un doble trabajo por, porque los niños crezcan en una forma más madura y sin tener rencores. Porque si hay esa cercanía con los hijos, pues van a entender mejor, ¿no?
O sea, tú como papá te vas a ir adaptando de acuerdo a la edad del hijo para las explicaciones. Una vez recuerdo que por ahí surgió una pregunta de sexo, no sé si entre ustedes o de alguien cercano, ¿no? Y lo comenté con tu mamá y muy maduramente me dijo, pues yo creo que hay que contestar de acuerdo a lo que pregunten. O sea, tu mamá también es preparada profesionalmente y yo también. A mí me gustaba mucho leer sobre la educación. Yo creo que a muchos papás que quieren entender la situación que están viviendo en estos momentos con sus hijos, pues también tratan de leer, ¿no? Y de enterarse de cómo puedes reaccionar. Y tu mamá me aconsejó o me habló con estas palabras diciendo, hay que contestarles de acuerdo a lo que ellos preguntan. No te anticipes tú más allá dando información de por qué y el origen, ¿no? ¿Qué quieres saber? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo mencionó? Ok, Y ok. de ahí ya partía la explicación, de acuerdo al nivel y de acuerdo a la edad en la que te estaban preguntando algo. Oye, y Así. ahorita hiciste que me acordara, Mm. hubo una ocasión en donde me llamaste la atención, me regañaste, pero yo ya estaba grande, o sea, yo tenía 20 algo de años. Sí. Y porque incluso me acuerdo que yo ya estaba de novio con Ale Así. y no recuerdo bien la situación, pero recuerdo que me llamas la atención, me regañas. Por supuesto yo me molesto, ¿no? Pues como hijo me molesto esa situación. Pero al final me dices, ya que me regañaste, me dices, y no te enojes conmigo, ven, déjame darte un beso. Y yo me acuerdo, esa acción fue como, ahí yo creo que logré entender lo que era disciplinar en amor o disciplinar con amor, porque no era que no me hubieras regañado, no era que no creyeras que lo que me estabas diciendo no era correcto, no, me regañaste, pero me dices no te enojes y me das un Eso beso. O es. sea, fíjate que yo sí tengo la duda, cómo si tú no viviste como en un ambiente tan, Ajá. en donde tu papá fuera así contigo, ¿por qué tú sí pudiste ser? No tanto con tus hijas, porque a lo mejor hubiese sido más fácil, pero con tu propio hijo, haberme corregido siempre, sin nunca dudar que me amabas. Ajá. Fíjate que también creo que hice algo novedoso que nunca lo hicieron conmigo. Fue que las veces en que yo castigué a tus hermanas o a ti mismo, y no sé si lo recuerdas, pero aún después de que tu mamá hubiera hablado con ustedes y les hubiera explicado de alguna forma por qué fue el castigo, pues yo trataba también de acercarme con ellos y decirles, perdóname porque a lo mejor me excedí o te castigué muy fuerte, pero perdóname. No te enojes conmigo. Y tal vez es esto que tuviste a los 20 y tantos años, que yo no me recuerdo por qué te fue la llamada de atención, porque siempre tuve la idea de que pues a un niño a lo mejor lo puedes corregir hasta los 12 o 13 años, antes de que entre a la secundaria, pero ya después ya no puedes hacer mucho por la formación siguiente. Entonces ya lo que tú hiciste hasta esa edad es lo básico Sí, y les queda muy grabado, así como se te quedó grabado a ti los momentos de juego, pues el juego fue
probablemente hasta que terminaste tú la primaria y ya más adelante pues ya no hubo juegos. Pero sí lo anterior, que para mí fue lo principal, lo básico, ¿no? El estar con el niño, a veces, y a lo mejor me va probablemente a ver algún maestro que viendo que la tarea era repetitiva y que el niño ya estaba cansado, a ver, pues déjame, yo voy a hacer un renglón de aquello que imitando tu letra Ajá. y termino. Sí me acuerdo Así te que tocó. llegaste a hacer planas. Claro, con mi letra, o sea, escribías ahí con la izquierda para que se viera ahí un No, poquito. tenía que hacer una copia fiel de tu letra. Le digo, ándale, termínale, a modo de impulsar a que el niño que hiciera pues su labor que le habían encomendado en la escuela, pero pues yo veía que no era muy básico a mi criterio, veo un criterio de pues, un papá. Hoy que hablo yo con muchos profesionales, la verdad es que yo creo que no te equivocaste, o sea, Y pues mira, ya viéndolos a ustedes cómo han terminado tus hermanas su profesión y tú has llegado a este momento, parece como que aquellas cosas que yo hice mal, digo con perdón de los maestros, pero yo les ayudé inclusive yo no lo veo mal. a entender las lecciones. Eh, yo tengo una gran capacidad, probablemente por leer, de poder resumir. Entonces, a tus hermanas y a ti mismo, no sé si te acuerdas, leía yo la lección, a ver, ¿de dónde está? ¿De qué, la lección que te dejaron o la tarea? Y, mira, nomás copia esto, nomás grábate esto, lo demás ya es pura Esto es lo paja. importante. Lo demás es pura paja, ¿no? Oye, y además también, bueno, yo creo aquí dos cosas. O sea, yo creo que al final tú nos enseñaste, tal vez sin saberlo o de manera inconsciente, más inteligencia emocional que por eso digo, yo no creo que estás equivocado, que la parte esta del sistema educativo, que realmente todo mundo, o sea, es muy difícil que te encuentres con alguien que diga, no, yo sí me acuerdo lo que vi en la primaria o en la secundaria, no. Si acaso dice la gente, pues te sirve como para crear el hábito de estudiar, entonces, pero definitivamente ahí yo creo que el sistema educativo Estás tiene en sus contra. fallas y tú sin querer o inconscientemente trabajaste mucho más en la inteligencia emocional, porque a mí me dejó más marcado cómo eres como persona Ah, sí. que las tareas que yo pude haber hecho. E incluso fuiste alguien disruptivo, porque hoy Eh, ya incluso se habla, por ejemplo, del permiso de paternidad. O sea, ya hay países en donde en tu trabajo te dan, así como la cuarentena, las mamás, también ya los papás para que estén con sus hijos. Pero estamos hablando de hace muchos años en donde tú dedicabas todo el tiempo y a ti te llegaron a decir que eres un mandilón. O sí. sea, eso tú fuiste en contra corriente porque yo nunca vi que te importara o que te sintieras menos hombre porque te atacaran las personas que estaban a tu alrededor con que eras un mandilón o que eras, no sé qué variantes encontrarle esa palabra, pero nunca te dejaste influenciar por esas críticas para tú seguir siendo un buen esposo y un buen papá. Fíjate que sí pensé yo que me ibas a mencionar este detalle. Y en las últimas 4 fiestas para niños que me han invitado, todavía para mí es raro, a una distancia de 40 años, que fue cuando estaban pequeños ustedes, el que ahorita que de 10 papás me encuentre que 3 son los que se ve que le dedican más tiempo a los hijos. Y las fiestas infantiles que te hablo, pues son de niños que por el nieto andan entre 3, 4, 5 años. Uh-huh. Pero
de 10 papás que puedes encontrarte en una fiesta, a lo mejor prefieren estar allá con la cerveza que hablando o recordando a tu abuelito. Él decía que en fiestas infantiles no deberías de estar tomando nada que influya a la vista de los niños, porque ellos graban desde los, yo creo, 2 años, a pesar de que la literatura dice que como a los 3, 4 años empiezan ya las uniones neuronales a establecer lo que es la memoria. Los niños siguen grabando desde muy pequeños y más ahora, con tanto estímulo. Entonces, 10 papás que están por allá, 7 platicando, algunos ya tomando, y 3 que nada más se dediquen a cuidar a los niños. A mí me parece todavía muy extraordinario y muy raro que no se entienda tú la cercanía que necesitan esos pequeños para... Claro, la importancia. Sí, no, para la madurez, porque imagínate un niño pequeño, todo lo ve enorme, gigante, y así es el mundo. Entonces, estás lleno de estímulos visuales, estímulos, ¿cómo se le llamaría al ruido? Estímulos Auditivos, sensoriales, auditivos, sí, y estímulos, pues, rodeados de cosas que probablemente le asustan, y si no está a un lado el papá, la mamá, pues aquel niño creo que empieza a crecer con más temores y aprende nada más aquello sobresaliente, ¿no? Y tú lo has mencionado en esta serie de entrevistas con alguno de tus entrevistados, cuando hablan del estímulo visual que reciben los niños, ese bombardeo visual, que en nada contribuye a la madurez del niño. O sea, no lo están llenando de cosas que no van a contribuir a lo largo en un mayor aprendizaje, en un mayor aceptación del medio que los rodea, ¿no? Para ellos siempre va a ser intimidante. Y creo que ya me estoy desviando del tema. No, Sí, en realidad sí. estoy disfrutando mucho esto y estoy aparte sorprendido. Esto está saliendo mejor Sí. de lo que yo hubiera esperado. Sí, Ajá. la plática está muy buena. Sí. Bueno, lamentablemente aquí mis productores me ponen límite de tiempo y no me voy a poder extender todo lo que quiero, pero hay un punto para empezar a cerrar que quiero resaltar, porque hoy, pues yo soy un hombre de fe y yo soy un hombre creyente, y en mi casa yo guío o trato de guiar a mi familia en lo que Dios dice que es lo que debe de ser. Y hay algo, tú dices que tú no eres creyente, tú dices esa parte, y no vamos a hablar de religión, pero yo te doy el crédito, y yo creo que soy un hombre yo hoy de fe, gracias a lo que tú hiciste en mi vida. O sea, qué incongruencia. ¿Qué me movió? Sí. Porque tú fuiste, o sea, tú te parabas los domingos temprano. Recuerdo un día en que Silvia, mi hermana mayor, dice, no queremos ir a la iglesia, y pues la mayor dijo que no, pues nadie queremos, ¿no? Entonces, Ligia y yo dijimos pues que no, y ahí estábamos, que no queremos ir a la iglesia, y no, y mi mamá se desespera y dice, ya no quiero escuchar, vamos a ir a la iglesia. Y entonces la tendencia fue, papá, o sea, salgo. Y tú dijiste, vamos a ir a la iglesia. Hasta la fecha tú eres el que está listo, ya arreglado para ir a la iglesia, esperando a mi mamá a que esté lista, que no salga tarde, pero tú nos llevaste a los campamentos de la iglesia, tú nos llevabas a la escuelita bíblica en las vacaciones, y tú formaste esa no quiero decir hábito, no, más bien esa convicción
Ajá. de dedicar el domingo para ir a la iglesia. Y yo hoy, yo mismo en mis oraciones, yo le agradezco a Dios la relación que tuve contigo, porque gracias a que tuve una buena relación con mi papá terrenal, la tengo con el que es mi Sí, papá sí. celestial. Ajá. Y tú me enseñas eso. O sea, ¿cómo logras enseñarle a alguien algo que es bueno al final de cuentas? Sí. Aún que tú digas no creerlo. Fíjate que realmente no soy creyente. Eh, Tal vez todo empezó cuando tu hermana mayor me escuchó hablar de la no existencia de Dios. Y ella lo repitió en la escuela y pues claro, todos los niños, no, que la corren, que la quemen. Y la maestra sabiamente pues no calmó los ánimos, pero esa niña llegó llorando diciendo que por lo que había dicho los compañeros habían presionado, pero me di cuenta entonces que mis opiniones o mis convicciones propias no podían influir en la vida de un niño. Y claro, no puedes ir a contracorriente en un país donde o la mayoría son católicos o la mayoría son protestantes y en una minoría muy pequeñísima que a veces no lo tienen representado, el que sean de otras religiones. En nuestra casa, pues la iglesia protestante es la que te da a ti las armas para saber más de tu religión, de conocer más de tu religión, mientras que en la iglesia católica te limitan demasiado y te abandonan. Quedas tú con la idea de la existencia de Dios y punto. Pero en la iglesia protestante sigues estudiando y profundizando más en esto, ¿no? Pues la idea fue el dejar que ustedes, conociendo una iglesia, claro, no la mía, la que yo profeso, que no es nada, que decidieran. Y claro, me encontré con que tú principalmente, pues has estado convencido de lo aquello que profesas. Tu hermana, la segunda hermana, es la que con más fuerza también ha llegado a profesar la religión cristiana, pero sin ser ustedes representativos de una iglesia fanática, ¿verdad? O extremista, sino que están convencidos, la reflexionan y la practican. Tu hermana mayor ha sido menos porque tal vez le ha dedicado otras cosas, aquella a la que le dije que la no existencia, pero sí también ya teniendo ella un hijo, o sea, el primer nieto, ya trata ella de inculcar algo que tal vez no lo tomó con tanta fuerza. Claro, es Por que al eso. final no estamos hablando de cuestiones religiosas. Y ahorita hablaste de cuestiones de denominaciones o de porcentajes, pero quitando un poco la parte religiosa, pues fue la parte más que nada espiritual, o sea, una educación espiritual de la cual tú fuiste parte. La verdad es que, mira, yo hoy el principal reto que tengo, y lo he hablado con Ale en casa y ahora esperando a mi segundo hijo, digo, el principal reto que tengo es pues parecerme aunque sea así a mi papá, porque es mucho el impacto, y aquí lo mencioné, Sí. la influencia que tuviste en mi fe, en tiempo, en el sentirnos amados, acompañados, pese a las circunstancias, porque te pudiste haber atorado y haber culpado a tu papá. Fíjate, ahorita que hablaba sobre si un alcoholismo, que si era mal hablado, todavía dices, no, pues no era medio alcohólico, no era tan mal hablado. Entonces, fíjate, ahora, cómo aún en la actualidad
no culpas ni a él ni a las circunstancias, y tú fuiste totalmente lo contrario, y tenemos, gracias a Dios, todavía la bendición de tenerte y de que seas ahora ya incluso un extraordinario abuelo, porque pues nadie hace comer a nuestros hijos como tú, los cuida, juega todavía, pero y es un reto, y eres un gran ejemplo. Y quiero cerrar con esta pregunta que contigo toma un matiz muy especial, porque yo al final, a la gente que está aquí, les digo, esta es la parte egoísta del programa, en donde quiero un consejo para mí, que si a alguien le sirve, sí. pues qué chido, pero este es para mí, y así es como cierro con mis invitados, y les digo, ¿qué consejo me puedes dar a mí? Porque yo quiero aprender a ser un buen papá, quiero ser mejor papá. Sí. Y contigo tiene una connotación más profunda para mí. Este capítulo hubiera estado muy padre que saliera precisamente en el Día del Papá, pero no sé por qué no se me ocurrió, rayos, pero bueno, aquí estamos, y yo creo que va a ser muy interesante escuchar, porque vaya, el consejo me lo has dado con tu propia vida, con tu ejemplo, y para mí es muy importante. Todavía, ahora que fue mi cumpleaños, me dijiste palabras extraordinarias, y yo, frente a ti o a tus espaldas, la verdad es que no puedo más que expresar puras cosas buenas de ti. Este podcast se llama Que alguien me enseñe a ser papá. Sí. E insisto, no sé por qué no se me ocurrió invitar a mi papá, que es mi mayor ejemplo para la paternidad que hoy yo ejerzo. ¿Cuál es el tip, consejo que tú me puedes dar a mí para yo ser un mejor papá? Fíjate que lo acabas de mencionar tú, y yo creo que lo principal es el ejemplo, porque si tú siempre te manejas correctamente, les das todo el amor, ellos lo van a reproducir más adelante con sus hijos. Estos hijos que ahorita están pequeñitos, el ejemplo es lo máximo. Con tu niña de 2 años y medio, me sorprende que ya esté grabando, porque... De año y medio. ¿Año y medio? Sí, ¿verdad? Ah, caray. No sé por qué oí 2 y medio, pero es año y medio. Está grabando y ya me reconoce y me dice, no, y le da la importancia a lo que es el no. Así es que desde esa edad puedes empezar a hacer el ejemplo para tus hijos, y a lo mejor dejar tu personalidad de lado y regresarla hasta cuando tengan ellos 13, 14 años. Porque si siempre eres el ejemplo y estás cerca de ellos, te van a aprender todo lo que tú eres y lo van a reflejar en sus vidas. Y acompañarlos, ¿por qué hasta esa edad que menciono? Porque si los abandonas todavía en su adolescencia, que es la época que yo considero crítica para cuando están bombardeados por hormonas y ya están hablando de sexo, entonces el acompañarlos hasta esas fechas es lo básico, y estar muy cerca de ellos, ¿no? Y a lo mejor unas prácticas como las que te decía yo, de combinarse con la mamá, porque si no ha sido por el acompañamiento de la compañera o el compañero, en el caso de las mamás, pues es un trabajo muy difícil que para un papá se vuelve complicado. Y ahorita, si hay tiempo para esto, lo digo rápidamente, que terminas cansado, como tú has de terminar cansado en la noche, y todavía los ya acostados para arroparlos, una de mis hijas me decía, papá, ¿me puedes contar un cuento? Un cuento.
Y ya sí, hija, ¿cuál quieres? Pulgarcito, para quien conoce ese cuento, tiene muchísimas historias. ¿Cómo? Sí, hija. Muchas veces era el mismo cuento y terminaba yo dormido allí y ella me decía, es que la última vez te dormiste, papá, no terminaste. Entonces acompañarlos, lo básico, ¿no? Y no dejarlos porque, pues, aquí en tus entrevistas ha habido niños o entrevistados que han mencionado que niños de 11 años se suicidan. O sea, no entiendo cómo un papá o una mamá han dejado solo a un niño. Y otra vez disculpa. Pero el acompañamiento es lo básico y el ejemplo, ¿no? Yo alguna vez presumiendo dije, no, yo nunca digo palabrotas. Y la niña chiquita que estaba por allí intervino luego dijo, sí, papá, sí dices. Y yo, ¿cuándo? Sí, estabas viendo el fútbol y dijiste, tírale. Sí, sí es cierto, lo dije. Lo dije. Entonces, no soy el papá perfecto, pero a lo mejor hice algunas cosas buenas que influyeron en ustedes, en ti, en tu hermana, en tus hermanas. No algunas, un montón. Y a lo mejor no eres perfecto, pero sí eres un papá extraordinario. Y siempre, pues, con la ayuda de tu madre. Sí, ella ha sido un gran soporte, una gran compañera. Seguro que mucha gente va a encontrar un gran valor en esta plática y muy posiblemente hará algunos ajustes en su forma de estar ejerciendo su trabajo de ser mamá, sí. papá, y esa es la intención. Me quedo, porque dices, estar cerca de ellos. Sí. Y me quiero quedar con eso. Sí, sí. Papi, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, qué padre que aceptaste, vienes guapísimo, eres un hombre extraordinario que admiro mucho y un gran ejemplo. Estoy muy contento de haberte tenido aquí. Sí, muy agradecido por la invitación, hijo. Muchas gracias.